No esperaba que Carlos me empujara suavemente contra la pared del camper, con gente pasando a solo unos metros. Sus manos estaban en mi cintura, su aliento cálido en mi cuello, y lo único que podía pensar era cuánto tiempo llevaba esperando esto, sin saberlo. No era parte del plan. Íbamos a hacer un viaje, ver algunos paisajes, tomar unas cervezas junto al fuego. Pero algo en la carretera abierta, en la forma en que la luz del atardecer iluminaba su rostro, cambió todo. Lo habíamos planeado sin mucho drama. Una noche con cervezas en su piso en Valencia. Alquilamos un camper, cogemos carretera hacia el norte, vemos los picos de Europa, desconectamos unos días. Así de simple. Y eso fue lo que hicimos. Salimos desde Zaragoza con provisiones básicas, mochilas, linternas y una playlist interminable que él había preparado. Carlos era de los que cantan todo el camino, incluso cuando no se sabe la letra. Y yo simplemente conducía y sonreía. Al principio todo fue como siempre. Risas, turnos al volante, bocadillos en medio del campo, duchas rápidas con agua fría, noches en zonas de acampada improvisadas. Dormíamos a pocos pasos uno del otro, en ese espacio estrecho del camper que compartíamos sin pensar demasiado. Pero cuando llegamos a la zona de Sotres, algo cambió. No sabría decir exactamente qué. Quizá fue la altura, o el silencio, o el modo en que Carlos se quedó quieto mirando las montañas, como si hubiera visto algo que lo tocara por dentro. «Esto no me lo esperaba», murmuró, mirando hacia la niebla que bajaba por los valles. No supe qué contestar, solo me quedé a su lado, sintiendo esa misma punzada en el pecho, algo que siempre había estado ahí entre nosotros, pero que nunca habíamos nombrado. Esa noche cenamos dentro del camper, los dos más callados de lo normal. Arroz con verduras y un poco de vino barato. Él se apoyó en la ventana, observando cómo la niebla se tragaba poco a poco las luces del pueblo. Yo lo observaba a él, no de forma intencional, era más como una necesidad, y en algún momento, sin mirarme, dijo algo que me dejó helado. Hoy se rompió algo. Dentro, digo, no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí exactamente lo que quería decir. También lo había sentido. Nos fuimos a dormir sin más palabras. Yo me tumbé en mi colchón, él en el suyo. En medio, una cortina a medio correr. Pero el silencio entre los dos era tan fuerte que dolía. Me pasé horas mirando el techo del camper, escuchando su respiración tranquila. Mi corazón, en cambio, iba demasiado rápido como para dormir. Al día siguiente, me desperté antes que él. Me senté en el borde de la cama y lo miré dormir. Boca abajo, un brazo bajo la almohada, el pelo revuelto. Tenía una paz en el rostro que no le había visto en años. Me quedé así, inmóvil, sin saber por qué, con esa sensación en el pecho que no quería desaparecer. Me dolía de tanto sentir. Cuando Carlos se despertó, abrió un ojo y me dijo, medio dormido, «¿Llevas mucho espiándome?» Me reí, un poco incómodo. «Solo vigilo que no te caigas de la cama», contesté. Él se estiró, dejando ver un poco más de piel de la que yo podía manejar a esa hora de la mañana. Aparté la mirada, pero él se dio cuenta. Nuestros ojos se cruzaron y algo se encendió. No fue una sonrisa, fue otra cosa, como si los dos hubiéramos llegado al mismo sitio sin decirlo en voz alta. No hablamos mucho mientras preparábamos el desayuno, solo frases sueltas, café, pan, botas, pero cada roce de hombros se sentía distinto. Cada mirada duraba un segundo más de lo normal. Salimos a caminar por una ruta poco transitada. El aire en la montaña era denso, casi sagrado. Los árboles, el silencio, el crujir de las piedras bajo nuestros pies. Caminábamos uno junto al otro, sin decir mucho, pero sintiéndolo todo. Hasta que llegamos a un mirador natural, un saliente rocoso con vistas que cortaban la respiración. Carlos se detuvo, se apoyó con las manos en la cadera, mirando al horizonte. Sudaba un poco. El sol caía de lado, dorándolo todo. «No parece real, ¿verdad?», dijo. «No»,
Parece que todo lo demás fuera una mentira, respondí, y cuando lo miré, ya no era el mismo. Había algo en sus ojos, algo que ya no estaba escondido. Estás distinto desde que llegamos, murmuró. Tú también, le dije. No nos movimos, solo respirábamos, demasiado cerca para ser solo amigos, demasiado conscientes para no notarlo. Se escuchaban voces lejos, en el sendero, pero para mí, solo estábamos él y yo. Entonces, Carlos dio un paso más hacia mí. Hablaba en serio anoche, algo se rompió, y no quiero pegarlo de nuevo. Tragué saliva. El pecho me pesaba. Asentí. Yo también lo sentí, y fue entonces cuando levantó una mano, despacio, y me apartó un mechón de pelo de la frente. Su dedo se quedó ahí, rozando mi piel. Cerré los ojos. Me incliné, sin pensarlo. Lo he pensado más veces de las que debería. Susurró, y yo, simplemente, no podía fingir más. Lo besé. No fue un beso de película. Fue lento, inseguro, suave. Pero dentro de mí algo estalló. Su mano fue a mi nuca, sujetándome, no dejando que ese momento escapara. Volvimos a besarnos, más lento, más profundo, como si por fin habláramos el idioma que habíamos tenido miedo de pronunciar toda la vida. Cuando nos separamos, se quedó con la frente apoyada en la mía. Parece que el camper no es lo único que estamos compartiendo en este viaje. Reí sin aliento, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que sentía. Pero sí sabía algo. No quería retroceder. Volvimos caminando despacio, nuestras manos rozándose, y luego entrelazándose sin que nadie lo dijera, como si siempre hubiera sido así. Y cuando llegamos al camper, estacionado entre árboles solitarios, los dos sabíamos que algo acababa de empezar. Carlos no dijo nada al entrar al camper. Solo abrió la puerta, me miró un segundo, y luego se apartó para dejarme pasar. El aire adentro era cálido, denso, como si arrastrara algo invisible desde el sendero. Todo estaba igual. La mesa pequeña, las mochilas en la esquina, las sábanas desordenadas. Pero nada era igual. Yo me quedé parado en medio del pasillo estrecho, sin saber si sentarme, hablar o simplemente salir corriendo a tomar aire. Pero él no me dio opción. Se acercó por detrás, apenas rozándome la espalda con los dedos. Me di la vuelta y lo vi mirándome como si ya no necesitara preguntarse nada. No he dejado de pensar en eso, dijo. Su voz sonaba más baja, más honesta. Yo tampoco, admití. Esta vez fue él quien me besó. Lento, cauteloso, pero sin huir. Sus manos se apoyaron en mis costados y las mías terminaron en su cara. No había prisa. Nadie buscaba más de lo que el momento ofrecía. Solo eso, estar ahí, juntos. Nos sentamos en la pequeña cama de Carlos. No dijimos nada por unos minutos. Él se quedó inclinado hacia adelante, los codos en las rodillas. Yo miraba sus manos y luego su perfil. Le toqué la espalda con la palma, apenas, como si quisiera asegurarme de que seguía ahí. Él no se apartó. «Esto no es un error, ¿no?», preguntó sin girarse. Negué con la cabeza. No lo parece. Cenamos poco. Algo frío de la nevera. Carlos puso algo de música suave en el altavoz y se sentó a mi lado. Esta vez, más cerca. El silencio ya no era incómodo. Era algo nuevo, algo nuestro. A veces, su rodilla rozaba la mía, o su hombro caía apenas sobre el mío. Cosas pequeñas, pero sentidas. Antes de dormir, salimos un rato fuera. Nos sentamos sobre una roca frente al camper, una manta sobre las piernas. No hablamos de nosotros, solo del cielo, de las estrellas, de cuánto había cambiado el mundo desde que éramos adolescentes, con miedo de decir lo que sentíamos. Carlos se quedó mirando hacia el bosque. A veces creo que pasé tanto tiempo siendo lo que otros esperaban, que no tengo ni idea de quién soy cuando estoy solo. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora me siento más cerca. Nos miramos. Y esa vez no hizo falta ningún gesto más. Solo eso, saber que no estábamos solos. Esa noche
Dormimos en camas separadas. No porque quisiéramos distancia. Era como si ambos necesitáramos procesar el vértigo de haber roto una barrera tan antigua. Pero antes de apagar las luces, Carlos se levantó, vino a mi lado y me cubrió con la manta hasta los hombros. «Buenas noches», murmuró. «Buenas noches», respondí, con el corazón latiéndome en la garganta. La mañana siguiente nos encontró cansados pero distintos. Carlos preparó café sin hablar demasiado, pero cada tanto me miraba por encima del hombro. Yo le ayudé a recoger las cosas del desayuno, y sin querer le toqué la mano. No la retiró. Me sonrió. Una sonrisa pequeña. Real. Decidimos hacer otra caminata, una más corta. Carlos llevaba el termo en la mochila, yo las barritas de cereales. En el camino nos adelantamos y nos quedamos atrás varias veces. No importaba. Era como si camináramos en un mismo ritmo sin necesidad de marcarlo. En un claro, se detuvo de golpe. El sol se filtraba entre los árboles. Me miró, serio. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», asentí. «No quiero que esto sea un paréntesis», dijo. «No lo es», le aseguré. Él dio un paso más. Me tomó de la mano, sin miedo. No para besarme, ni para abrazarme. Solo para no soltarme. Seguimos caminando así, en silencio, a veces soltándonos, a veces volviendo a enlazarnos sin que nadie lo pidiera. Al regresar al camper, Carlos se recostó un rato mientras yo escribía en mi cuaderno. Lo vi quedarse dormido, boca arriba, respirando lento. Me acerqué, le cubrí con la manta. Le dejé una mano sobre el pecho, solo un segundo. Y entonces, sin abrir los ojos, dijo: «Estoy aquí». No sabía si hablaba dormido o despierto, pero esa frase me atravesó. Yo también estaba ahí. Por fin. Carlos no dijo una palabra en toda la tarde. Después de la caminata y del café que compartimos en silencio, volvió al camper, se encerró en el baño y tardó más de media hora en salir. Cuando lo hizo, ya no tenía la misma mirada. Algo en él se había cerrado de nuevo, como si una puerta que habíamos abierto juntos ahora estuviera atrancada desde dentro. No pregunté nada al principio. Me limité a seguir recogiendo las cosas, enrollar las mantas, limpiar la mesa. Pero él evitaba mi mirada. Lo noté en cada gesto, en cómo no me tocaba, en cómo se mantenía a 2 pasos de distancia, incluso dentro del pequeño espacio del camper. Más tarde, mientras conducía, le ofrecí mi móvil para elegir música. Lo miró unos segundos, suspiró y negó con la cabeza. «No tengo ganas de música ahora». «Vale», respondí sin más, aunque por dentro ya me dolía. Esa noche paramos en un pequeño camping junto a un lago. Había otros campers, familias, ruido de niños jugando cerca del agua. Nos sentamos frente al lago, pero la conversación no fluyó, ni siquiera como amigos. El silencio ya no era íntimo, era incómodo, tenso. Finalmente, no pude más. «¿Pasa algo?». Carlos no respondió enseguida. Se limitó a mirar el reflejo de las luces en el agua. Luego dijo, con voz baja: «Nosotros, me asusta». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué te asusta?». «Todo. Lo que siento, lo que no sé si debería sentir. No estaba en mis planes. No sé cómo encajar esto en mi vida». Yo me quedé callado. No porque no tuviera qué decir, sino porque no quería explotar. Me mordí el interior de la mejilla. Finalmente respondí. Tampoco estaba en mis planes, pero pasó. Y fue real. Lo sé, pero real no siempre significa fácil. Volvió al camper antes que yo. Yo me quedé sentado un rato, con la vista fija en el agua y el pecho ardiendo. No podía culparlo. Sabía que era difícil. Sabía que no todos estábamos hechos para saltar sin paracaídas. Pero dolía igual. Al volver, Carlos ya estaba acostado, de espaldas, fingiendo dormir. Yo me metí en mi cama sin encender la luz. Pasé la noche dándole vueltas a todo, a los besos, a las miradas, a lo que habíamos compartido. Me dolía que retrocediera justo cuando por fin me había sentido cerca de alguien de verdad. Por la mañana apenas me saludó.
Desayunó rápido y comenzó a guardar todo sin decir mucho. Yo ayudé en silencio. Durante el trayecto, paramos en una gasolinera. Carlos bajó a por agua. Yo me quedé en el camper. Cuando volvió, me lanzó una botella sin mirarme. Gracias, dije. De nada. Fue la gota. Paré el motor, lo miré con firmeza. No estoy enfadado porque tengas miedo, pero sí porque no me hablas, porque me tratas como si no hubiera pasado nada. Él apretó la mandíbula. No sé cómo hablar de esto, ¿vale? No soy como tú. No tengo todo resuelto. ¿Y crees que yo sí? ¿Crees que esto me resulta fácil? Solo sé que por una vez sentí que podía dejar de fingir. Contigo. Carlos bajó la vista. Murmuró algo que no entendí. ¿Qué? Que yo también lo sentí. Nos quedamos en silencio, el motor apagado, los coches pasando al lado. Nadie dijo nada durante varios minutos. Luego, muy bajito, Carlos dijo: «Dame tiempo, por favor». Lo miré, dudé, pero asentí. Bill, pero no puedo quedarme atrapado en una pausa eterna. Solo quiero saber que lo que pasó no fue una mentira. No lo fue, aseguró. Esa noche dormimos de nuevo en sitios separados. Esta vez, por dentro. No sabía si levantarme o dejarlo dormir. El sol ya entraba por la ventana del camper, filtrándose entre las cortinas a medio correr. Pero Carlos seguía tumbado en su colchón con los ojos cerrados, el ceño fruncido, como si incluso soñando luchara consigo mismo. Yo me había pasado la noche entera sin pegar ojo. Una parte de mí quería marcharse, arrancar el motor y dejar atrás esa mezcla de deseo y dolor. Pero otra parte, más fuerte, más cansada de esconderse, me decía que no podía seguir repitiendo la historia de siempre. Quedarme en silencio, esperar que el otro elija, tragarme lo que siento. Así que me levanté, me puse la sudadera y salí a caminar. No muy lejos, solo por un sendero de tierra que bajaba hasta un claro con vistas a los riscos. Me senté en una piedra, respiré hondo y dejé que el viento me despeinara. En algún momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era Carlos. Tenía el pelo revuelto, cara de no haber dormido y el gesto torcido, como si no supiera si enfadarse o pedir perdón. «Te busqué en el camper», dijo. «Necesitaba aire», respondí sin levantarme. Él se quedó de pie unos segundos. Luego se sentó a mi lado, sin tocarme, sin mirarme, solo respirando igual de hondo que yo. «Anoche pensé mucho», murmuró. «No me digas que ha sido un error. No podría escucharlo hoy». «No lo ha sido», contestó al instante. «Pero sí me ha dado miedo. No de ti, de mí, de lo que esto despierta». Lo miré entonces. Su mirada era distinta. Todavía había miedo, sí, pero también había decisión. «No quiero seguir huyendo», dijo. «No quiero que esto se quede en una historia de carretera. No, si tú también». «No es solo el viaje para mí, Carlos», lo interrumpí. «Tú no eres solo un paisaje bonito. Eres lo único que no quiero perder al volver». Él cerró los ojos, tragó saliva y me tomó la mano. No de forma insegura. La tomó con fuerza. Y la sostuvo. Volvimos al camper caminando juntos. Esta vez, hombro con hombro, sin decir mucho más. Esa tarde decidimos parar antes del atardecer en un mirador alto, lejos del resto de viajeros. Extendimos una manta en el suelo y nos sentamos uno junto al otro, observando cómo el cielo se teñía de naranjas y rojos. Carlos apoyó la cabeza en mi hombro. Yo rodeé su cintura con el brazo, sintiendo cómo por fin su cuerpo se relajaba. «Si esto va a pasar», dijo en voz baja, «quiero que sea bien. Quiero que me enseñes a no tener miedo». «No tengo todas las respuestas», le confesé. «Pero sí tengo claro una cosa. No pienso soltar tu mano si tú no sueltas la mía». Se incorporó un poco y me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza. Me acarició la mejilla con los nudillos. Luego, sin pedir permiso, me besó. Suave, cálido, con una ternura que casi me rompió por dentro. No fue un beso de reconciliación. Fue uno de decisión. De vuelta en el camper,
cenamos juntos, rimos como hacía días no hacíamos. Se notaba que habíamos quitado el peso de algo que veníamos cargando sin darnos cuenta. Más tarde, cuando nos metimos en la cama, no hubo sexo, ni urgencia, ni drama. Solo cuerpos que se buscaban para descansar. Dormimos abrazados, como si lo lleváramos haciendo toda la vida. Y justo antes de quedarme dormido, sentí su voz en mi oído. «Gracias por esperarme. Gracias por volver», respondí. Y lo decía en serio, porque no todo el mundo regresa cuando se asusta. Pero él lo hizo. La última mañana del viaje llegó con una niebla suave y un silencio que no dolía. Acampábamos junto a un pequeño embalse en León, rodeados de árboles y bruma. Todo estaba húmedo, pero tranquilo. Parecía que el mundo aún no se había despertado. Carlos salió primero del camper, con su sudadera vieja y una taza de café en la mano. Se quedó allí, descalzo sobre el césped mojado, observando cómo la niebla se alzaba sobre el agua. Me asomé desde la puerta, apoyado en el marco, solo mirándolo. No hacía falta decir nada. Ya lo sabíamos. Esa era la última mañana antes de volver. Volver al ruido, a los buzones llenos, a los vecinos que no preguntan, a los horarios, a lo cotidiano. «¿Sabes lo que más me asusta?», dijo sin girarse. «¿Qué?». «Que esto solo funcione aquí, que al volver se apague». Me acerqué, no lo toqué aún, solo me paré a su lado. ¿Y si en vez de pensar en lo que puede fallar, empezamos a construir lo que puede quedarse? Carlos me miró entonces, no con miedo, con calma, como si por fin pudiera imaginar un futuro sin tener que esconderse dentro de sí. «¿Contigo? Si me dejas». Él sonrió, de esas sonrisas que no se ensayan, que salen desde algún rincón antiguo del alma. Me abrazó, no con urgencia, con raíz. Desayunamos en silencio. Mientras doblábamos la manta, mientras desmontábamos lo poco que habíamos armado en esos días, había una sensación extraña. No era tristeza. Era como despedirse de algo que ya sabíamos que no se iba a terminar. En el camino de vuelta, no hablamos de lo que habíamos vivido. Hablamos de lo que venía. ¿Quién invitaría a cenar primero? Si podíamos pintar una pared del piso. Si el termo seguía estropeado. Tonterías. Vida. Cuando llegamos a Zaragoza, Carlos detuvo el camper frente a su portal. No bajó enseguida. Apoyó las manos en el volante y suspiró. «No quiero que esto se acabe al cerrar la puerta». «Entonces no la cierres», me miró. Y supe que había entendido. Esa noche dormí en su casa. No fue una decisión. Fue el paso lógico de algo que llevaba tiempo gestándose. Me dejó un cepillo de dientes en su baño, una camiseta suya para dormir y una frase que nunca había escuchado de su boca. No sabía cuánto necesitaba esto, hasta que me lo diste sin pedírmelo. Nos abrazamos en el sofá, con una película de fondo que ninguno terminó. Sus dedos jugaban con los míos. Su cabeza descansaba en mi pecho. Afuera, la ciudad seguía su curso. Nadie sabía lo que habíamos vivido entre acantilados, risas, miedos y palabras no dichas. Nadie lo sabía. Pero nosotros sí. Y no hacía falta más. Porque cuando el viaje termina y aún quieres seguir, es que ya no estás viajando. Estás construyendo.